Pedro explicó lo que Jesús hizo en el ámbito de los muertos. ¿A dónde fue Jesús durante los 3 días después de su muerte? Jesús estaba emprendiendo un viaje notable que dejaría una impresión imborrable en las personas durante siglos. Sin embargo, la entrada a este viaje fue la cruz. El libro de Lucas narra la historia del último viaje de Jesús hacia su muerte, donde su fe inquebrantable en Dios se confirma, llevándolo hacia la cruz. Cuando Jesús declaró, «Todo está consumado» en la cruz, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Aunque su cuerpo sin vida permaneció en la cruz hasta que finalmente fue retirado y enterrado, su espíritu estaba en otro lugar. Existe desacuerdo sobre a dónde fue el espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección. Algunos creen que descendió al infierno, mientras que otros piensan que ascendió al cielo. Uno de los pasajes que se menciona con frecuencia es 1 Pedro 3, 18, 21. Considerado uno de los textos más enigmáticos e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es el ejemplo supremo de lo que significa soportar el sufrimiento por el bien de hacer el bien. Su intención era acercarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. A pesar de ser justo, sufrió voluntariamente por todos nosotros, que somos injustos. El objetivo final de todo esto era reunirnos con Dios. Pedro nos brinda una perspectiva sobre esto en 1 Pedro 3, 18, 21, versión Reina Valera. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, por el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la que pocas personas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. La figura de esto es el bautismo, que ahora también nos salva, no la remoción de la suciedad de la carne, sino el compromiso de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Leemos que, aunque Jesús murió físicamente, el Espíritu Santo lo resucitó, y a través de su sufrimiento, Jesús predicó a los espíritus en prisión. Según la Biblia, Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Se cree que esto ocurrió después de la muerte de Jesús, pero antes de su resurrección. Entonces, ¿realmente predicó Jesús a los espíritus en el Hades? Sí, es correcto. El Hades se considera el reino de los muertos, y se dice que Jesús fue allí para entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello, ¿verdad? Leemos que Jesús predicó a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo? Independientemente de tu respuesta, la Biblia proporciona una respuesta clara, incluso aquellos que residen debajo de la tierra. La superficie debe reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Esta poderosa declaración nos recuerda el poder y la autoridad supremos de Jesús sobre todo, aunque es un pensamiento humillante, también nos brinda esperanza y consuelo al saber que tenemos un Señor amoroso y poderoso, que controla todo. Filipenses 2:10, versión amplificada, dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí se revela la absoluta totalidad de la creación reconociendo la superioridad incomparable de Jesucristo. En cuanto a los espíritus en prisión, se identifican claramente, pero ¿quiénes eran ellos? Eran aquellos que fueron desobedientes. ¿Cuándo fueron desobedientes? Aunque gran parte de 1 Pedro es fácil de entender, hay un problema. Estos versículos tienen al menos 314 interpretaciones diferentes. Como dice la Escritura, Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, con el cual fue y predicó a aquellos que habían sido desobedientes en los días del diluvio de Noé. Unos versículos después, Pedro dice que, por esto también se les predicó el Evangelio a los muertos,
para que aunque juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:6. Algunos individuos han utilizado erróneamente esta escritura para apoyar su creencia en más oportunidades de redención en el más allá, a pesar de que muchas otras escrituras indican lo contrario. Sin embargo, en el mismo pasaje se aclara que el hecho de que Jesús predicó a aquellos que ya habían muerto plantea la pregunta de cómo podemos entender este evento. La Escritura deja claro que Jesús estaba activamente comunicándose con otros y permaneció consciente durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Las personas con las que habló también estaban plenamente conscientes y participaban en la comunicación con él. Es interesante observar que hay poca discusión sobre lo que ocurrió el sábado durante la Semana Santa, ya que los servicios típicamente terminan el viernes y se reanudan el domingo. Como resultado, la gente no está informada sobre lo que Jesús estaba haciendo el sábado. Es una creencia común que Jesús estuvo inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, ya que su cuerpo permaneció en el sepulcro. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de su muerte física, su espíritu seguía muy vivo. Después de su fallecimiento, fue al mundo de los muertos y predicó allí. Puedo imaginar a Pedro encontrándose cara a cara con Jesús el primer domingo de Pascua y preguntándole, ¿dónde has estado, Señor? Jesús respondería, en realidad, no he estado en la tierra, he estado en el Hades, que es el mundo de los muertos. Pedro podría entonces preguntar, ¿qué has estado haciendo allí en el Hades? Jesús le diría a Pedro que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las 3 etapas. Siendo un espíritu encarnado, Jesús murió en la cruz, encomendó su espíritu a Dios y finalmente, su cuerpo estuvo en la tumba. Sin embargo, continuó existiendo en forma de espíritu y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. En la mañana de Pascua, su cuerpo y su espíritu se reunieron, y él permaneció plenamente consciente y capaz de comunicarse a lo largo de todas estas etapas. Hay quienes creen que su mensaje estaba dirigido únicamente a la generación de Noé. Algunos sostienen la opinión de que la segunda oportunidad después del gran diluvio fue concedida solo a esa generación, y no hay indicios en la Biblia de que alguna otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación podría haber acusado a Dios de ser injusto y desleal, diciendo que los exterminó, y luego prometió no hacerlo de nuevo. La segunda interpretación es la de los espíritus demoníacos. Según esta perspectiva, los espíritus a los que Jesús habló podrían haber sido entidades demoníacas. 1 Pedro 3:19 menciona espíritus que podrían ser ángeles caídos. Si ese fuera el caso, entonces esos espíritus podrían haber estado encarcelados porque cometieron un grave pecado antes del diluvio que ocurrió durante el tiempo de Noé. El versículo 20 de ese mismo capítulo hace referencia al diluvio. Sin embargo, si se tratara de ángeles caídos, no podría haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvados. Hebreos 2:16, porque ciertamente no tomó él la naturaleza de ángeles, sino la descendencia de Abraham tomó. Sobre él, la simiente de Abraham. Si estos eran ángeles caídos, la proclamación de Jesús probablemente declaró su victoria sobre Satanás y sus huestes. 1 Pedro 3:22, quien ha ido al cielo y está a la diestra de Dios, ángeles y autoridades y potestades siendo sujetas a él. ¿Quiénes eran estos espíritus de la generación perversa? En esta historia, vemos una generación que eligió no vivir y escuchó un mensaje que podría haber salvado sus vidas. Como resultado, perecieron en un terrible diluvio. Esto sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y el pecado. La gente en esta historia fue desobediente, rebelde e incrédula.
A pesar de la paciencia y las advertencias de Dios a través de Noé, durante 120 años, se negaron a creer y actuar. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron enviados al infierno. En contraste, Noé y su familia fueron obedientes y tuvieron fe en Dios, y así fueron salvados en el arca. Este pasaje interesante fue escrito por Pedro. Los cristianos a menudo aprecian la primera carta de Pedro por su calidez y cercanía. Es interesante notar que el nombre original de Pedro era Simón, un nombre común que significaba caña. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, se le dio el nombre de Pedro, que era menos común y significaba roca. Este cambio de nombre simbolizaba la transformación en el carácter de Pedro que Jesús vio en él. Pedro fue una de las primeras 2 personas a quienes Jesús llamó para que lo siguieran. Inicialmente, era un hombre que se dejaba influenciar fácilmente, como una caña al viento. El viento. Sin embargo, después de que Jesús lo dejó, se convirtió en sólido como una roca. Pedro fue el primero en cada lista de los 12 y era el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios muestran claramente el carácter de Pedro, que tenía muchas cualidades como ser encantador, entusiasta, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas cualidades también venían acompañadas de debilidades como la inestabilidad, la vacilación y la cobardía. ¿Por qué escribió Pedro esto en medio de una persecución generalizada? La carta de Pedro fue escrita para dirigirse a los cristianos que estaban experimentando dificultades en sus vidas y en su testimonio. Es natural que se preguntaran por qué estaban sufriendo si el cristianismo era la verdadera fe. Pedro les recuerda el orden fundamental de pensamiento que existía en la antigüedad. Pedro menciona a Noé, el predicador fiel que advirtió a las personas durante 120 años sobre el inminente juicio de Dios a través de un diluvio. A pesar de las advertencias de Noé, la gente se burló de él y lo rechazó. Sin embargo, Dios salvó a Noé y a su familia durante el diluvio, lo que finalmente validó su fidelidad. El arca es una representación del Señor Jesucristo, mientras que el diluvio de agua simboliza el juicio de Dios. El arca fue el único medio por el cual se podía salvar. Aquellos que estaban dentro de ella fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio, mientras que todos los demás que estaban fuera del arca perecieron. Así, Cristo es el único camino de salvación, y aquellos que están en Cristo están tan salvados como Dios mismo puede hacerles. Las personas que están afuera están completamente perdidas. El arca sirvió como un refugio seguro para aquellos en el proceso de atravesar las aguas del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tormenta, así como Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en él, no hay condena. Juan 5:24. El arca estaba rodeada de agua por todos lados, agua cayendo desde arriba y agua por debajo. El arca estaba completamente sumergida en el agua, pero, al mismo tiempo, llevó a sus creyentes a través del mar hacia un lugar de seguridad en una creación renovada. De manera similar, aquellos que confían en el Salvador son transportados de manera segura a través de un escenario de muerte y destrucción hacia el lugar de la resurrección y una nueva vida. Sobre lo que Jesús oró o predicó, no sabemos la razón exacta por la cual Jesús predicó a los espíritus confinados. Se asume que fue una forma de predicación que implica proclamar el mensaje de Dios. Sin embargo, no sabemos qué mensaje específico Jesús transmitió a esos espíritus, ni por qué solo se mencionaron aquellos desobedientes durante el tiempo de Noé. Tampoco se menciona el propósito o resultado de la predicación de Cristo. Aunque podemos sacar nuestras propias conclusiones sobre estos temas, no tenemos una guía definitiva para una enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Jesús regresó a la tierra. La muerte no pudo retenerlo.
La resurrección de Jesucristo es un evento único en la historia humana, donde Él resucitó de entre los muertos y nunca volverá a experimentar la muerte. Es importante señalar que algunos de los que fueron resucitados posteriormente fallecieron por segunda vez. Según la Biblia, el Espíritu Santo y el Padre levantaron a Jesús de entre los muertos, con Romanos especificando que el Padre fue el responsable. El resultado de la resurrección de Jesús en el mundo físico y en el espiritual puede ser confuso, pero algo ocurrió en el mundo físico cuando Jesús murió y resucitó. Cuando Jesús murió, los justos experimentaron de inmediato un cambio. En el Evangelio de Mateo hay un evento único que no se menciona en ninguno de los otros evangelios. Los sepulcros se abrieron y muchos santos que habían muerto fueron resucitados. La resurrección de Jesús hizo que salieran de sus tumbas, y después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se mostraron a un gran número de personas. Aunque los terremotos pueden dañar tumbas de piedra, el hecho de que los cuerpos fueran resucitados solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. Mateo enfatiza en sus escritos cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae victoria sobre la muerte. Se refiere a las personas resucitadas como aquellos que habían dormido, una expresión común en el Nuevo Testamento. Se cree que estas personas tienen un destino eterno seguro. Los relatos milagrosos de los cuerpos de los santos siendo resucitados y apareciendo en la ciudad santa son testimonio del poder de Dios. Jerusalén sirve como un poderoso testimonio del trabajo completado de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. ¿Cuál es la diferencia entre cielo, Hades, infierno, el lago de fuego, el paraíso y el seno de Abraham? La Biblia utiliza diferentes términos para el cielo y el infierno, como cielo, Hades, Gehenna, el lago de fuego, el paraíso y el seno de Abraham, lo cual puede resultar confuso y dar lugar a debates. La palabra paraíso se usa como sinónimo del cielo. En Apocalipsis 2:7 se dice: El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, uno de los ladrones crucificados con él le pidió misericordia, a lo que Jesús respondió: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús sabía que pronto moriría y ascendería al cielo para reunirse con su Padre. Al consolar al arrepentido, verán a los justos en un estado de felicidad y paz, mientras ellos mismos estarán en tormento. Además, la historia enfatiza que existe un gran abismo entre ellos que nunca puede ser cruzado. Lucas 16:26. El seno de Abraham se describe como un lugar de descanso, alegría y tranquilidad, o en otras palabras, el paraíso. En las escrituras hebreas, el término Sheol se utiliza para referirse al reino de los muertos. Este término simplemente significa el lugar de los muertos o el lugar de las almas o espíritus que han partido. El equivalente griego de Sheol es Hades, que también se refiere de manera general al lugar de los muertos. Sheol o Hades está dividido en dos partes, un lugar de bendición y un lugar de tormento. Lázaro estaba en el lugar de bendición, como se menciona en Lucas 16, mientras que el rico estaba en el lugar de tormento. Se cree que Sheol o Hades es un lugar temporal donde las almas esperan la resurrección final después de la muerte. Las almas de aquellos considerados justos se cree que van directamente a la presencia de Dios, un lugar conocido como el cielo, el paraíso o el seno de Abraham en la Biblia. Lucas 23:43, 1 Corintios 5:8, Filipenses 1:23. El Nuevo Testamento utiliza la palabra griega Gehenna para describir lo que comúnmente se conoce como el infierno. Mateo 5:29, Reina Valera. El término Gehenna tiene sus orígenes en el idioma hebreo y se refiere a un valle situado al sur de Jerusalén, donde se quemaban basura y desechos.
En las enseñanzas de Jesús utilizó el término Gehenna como un símbolo para representar el lugar de juicio que sigue a la muerte. El concepto del lago de fuego se menciona únicamente en el libro de Apocalipsis. Se cree que es el infierno final, el destino definitivo para aquellos que se niegan a arrepentirse, ya sean ángeles o humanos. Mateo 25, 41, Reina Valera. En este lugar de azufre ardiente se experimenta una agonía eterna e indescriptible de manera implacable. Marcos 9, 45, 46. Los que rechazan a Cristo y están en el lugar temporal de los muertos en Hades, eventualmente enfrentarán el lago de fuego. Sin embargo, aquellos que tienen fe en Cristo, creen en su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados y tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, no deben temer este destino terrible. Ellos están destinados a vivir eternamente en la presencia de Dios. ¿Qué pasaba con los creyentes del Antiguo Testamento cuando morían? La enseñanza del Antiguo Testamento indica que los creyentes que morían entraban en un lugar de consuelo y descanso conocido como el paraíso y continuaban existiendo de manera consciente. El término general para este lugar era Sheol, que podría traducirse como la tumba o el reino de los muertos. Los malvados estaban allí. Salmo 9:7, 31:17, 49:14, Isaías 5:14, así como los justos, Génesis 37:35. Entonces todos sus hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él se negó a ser consolado y dijo: «Descenderé en luto a Sheol, el lugar de los muertos, por mi hijo», y su padre lloró por él. Job 14:13. Ojalá me escondieras en Sheol, el inframundo, el lugar de los muertos, que me ocultaras hasta que pase tu ira, que establezcas un tiempo definido y luego me recuerdes, y en tu bondad me imprimas en tu corazón. En el Nuevo Testamento, el término para Sheol es Hades. Antes de la resurrección de Cristo, Hades estaba dividido en dos reinos, como se muestra en Lucas 16, 19, 31. El primero era un lugar de consuelo, conocido como el seno de Abraham o el lugar de consuelo, donde estaba Lázaro. El segundo era un lugar de tormento, comúnmente referido como infierno. Apocalipsis 20, 13, 15, Biblia amplificada. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego, la muerte y el Hades, el reino de los muertos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego, la separación eterna de Dios. Y si alguno no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Cuando un creyente muere, está inmediatamente en la presencia del Señor. El cielo y la reunión con los santos del Antiguo Testamento, quienes han sido recompensados durante miles de años, nos esperan a todos. La resurrección es una realidad para todos, ya sea para una vida eterna o para vergüenza y desprecio eterno. Daniel 12:2. Sin embargo, existe una gran confusión sobre lo que ocurre después de la muerte. Algunos creen que, tras la muerte, todos duermen hasta el juicio final, momento en el cual son enviados al cielo o al infierno. Otros sostienen que, al morir, las personas son juzgadas instantáneamente y enviadas a su destino eterno. Hay quienes creen que, al morir, las almas o espíritus se trasladan a un cielo o infierno temporal a esperar la resurrección final, el juicio final y la certeza de su destino eterno. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que ocurre después de la muerte? Primero, la Biblia nos dice que, después de la muerte, las almas o espíritus de los creyentes van al cielo porque sus pecados han sido perdonados al aceptar a Cristo como Salvador. Para los creyentes, la muerte significa estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor. Filipenses 1:23. Pero estoy entre ambos, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, en 1 Corintios 15, 50, 54 y 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, se describe a los creyentes como resucitados y dotados de cuerpos glorificados.
Primero Tesalonicenses 4, 13, 17 dice: No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, también traerá con él a los que han fallecido en Cristo. Pues decimos esto según la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han fallecido, porque el mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los creyentes tendrán este cuerpo reunido y glorificado, alma y espíritu, por toda la eternidad en los nuevos cielos y la nueva tierra. La segunda muerte representa el castigo eterno para aquellos que no aceptan a Jesús Cristo como su Salvador. Los incrédulos, al igual que los creyentes, parecen ser enviados inmediatamente a un lugar de espera temporal para aguardar su resurrección final, juicio y destino eterno. Según Apocalipsis 20, 11, 15, todos los muertos incrédulos serán resucitados, juzgados ante el gran trono blanco y luego arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, 15 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros, fueron abiertos, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, de acuerdo con sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Luego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si el nombre de alguien no se encontraba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Estos son los destinos finales y eternos de las personas, basados completamente en si confiaron únicamente en Jesucristo para su salvación. Mateo 25:46. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué significa que Jesucristo venció a la muerte? Una de las implicaciones más evidentes de la afirmación, Cristo ha vencido a la muerte, es que se refiere a su resurrección. El hecho de que quien estaba muerto ahora esté vivo, es un pilar fundamental de la fe cristiana. De hecho, estas tres palabras, Cristo venció a la muerte, son lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Ningún otro líder religioso ha hecho una predicción sobre su propia muerte y resurrección, basado sus enseñanzas en esa predicción y luego la ha cumplido. A través de esa promesa, Juan 2, 18, 22, Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos dijeron entonces: «Este templo ha sido edificado en 46 años, ¿y tú lo levantarás en 3 días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Así que, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. La resurrección de Jesús marca el primer momento en la historia en que alguien resucitó de entre los muertos para no volver a morir. Otros que fueron resucitados eventualmente murieron una segunda vez. Véase 1 Reyes 17, 17, 24. 1 Reyes 4, 32, 37. Marcos 5, 39, 42. Juan 11, 38, 44. La resurrección de Jesús fue una derrota verdadera y total de la muerte. Como el Santo Hijo de Dios, Jesús venció a la muerte de una vez por todas. Como explicó Pedro, era imposible que la muerte tuviera poder sobre él. Hechos 2, 24. El Cristo resucitado y triunfante dijo: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira,
Estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Las llaves a menudo se consideran un símbolo de autoridad. Según la creencia cristiana, Jesucristo tiene control total sobre la muerte. Su victoria sobre la muerte no fue solo temporal, sino permanente y eterna. Jesús fue capaz de conquistar la muerte porque era sin pecado. En el jardín del Edén, el pecado trajo una maldición sobre la humanidad, como se declara claramente en la Biblia. Desde entonces, hemos visto la verdad de Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte, pero Jesús no tenía pecado. 1 Pedro 2:22. Por lo tanto, la muerte no tenía poder sobre él. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario por nuestros pecados, y dada su perfección sin pecado, su resurrección seguía lógicamente. Yo doy mi vida, dijo Jesús, para volverla a tomar. Juan 10:17. El hecho de que Cristo haya vencido a la muerte tiene consecuencias eternas para nosotros. El Evangelio se basa en el triunfo de Cristo sobre la muerte. Sin la resurrección, no tendríamos esperanza. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15:17. Pero Cristo ha resucitado, y como vencedores junto con Él, los cristianos han pasado de la muerte a la vida. 1 Juan 3:14. Cristo ha destruido la muerte y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. 2 Timoteo 1:10. El hecho de que Cristo haya vencido a la muerte significa que los creyentes también han recibido victoria sobre ella. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Cristo es las primicias de los que han dormido. 1 Corintios 15:20. Lo que significa que la resurrección de Jesús es la primera de muchos creyentes que han muerto y serán resucitados de igual manera. Jesús prometió a sus seguidores: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. El hecho de que Cristo cumplió la profecía al vencer a la muerte, como lo predijo el salmista, es una poderosa afirmación de su divinidad. Salmo 16:10. Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tu santo no permitirá que se corrompa. Otros profetas llenaron al pueblo de Dios con la esperanza de que el Señor un día eliminaría la muerte. Él tragará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Isaías 25:8. Y rescataré a este pueblo del poder de la tumba, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Oseas 13:14. ¿Ranzaré a mi pueblo del poder del Seol? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están tus espinas, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Mi compasión será escondida de mi vista. 1 Corintios 15:54-55. Cuando este ser corruptible se vista de incorruptibilidad, y este ser mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la Escritura: la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Uno de los lugares más misteriosos en la Biblia es Tártaro. En las Escrituras se describen 4 ubicaciones habitadas por personas malvadas después de la muerte, junto con ángeles desobedientes y espíritus. Estos lugares son descritos como sitios de tormento. Hay un lugar conocido como Tártaro, donde hay cadenas que mantienen a ciertos ángeles en espera del día del juicio. En todo el Nuevo Testamento, la palabra Tártaro se menciona solo una vez en su forma griega. Jesús Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, entregándolos a cadenas de oscuridad. En la mayoría de las traducciones al inglés, la palabra Tártaro se traduce como infierno o infierno más bajo. Otro lugar en la Biblia que menciona a los ángeles caídos es Génesis 6:1-4. Según Judas 1:6, algunos ángeles abandonaron su morada celestial. Como castigo por este acto terrible, Dios los arrojó al Tártaro,
donde están confinados en fosas de oscuridad hasta el momento del juicio. Según Lucas 8:31, la mayor preocupación del demonio era ser lanzado al Tártaro. La mención de Tártaro por parte de Pedro ocurre en el contexto de condenar a los falsos maestros. Aquellos que propagan intencionadamente rumores dentro de la iglesia encontrarán algún día su lugar en el Tártaro, al igual que los ángeles caídos responsables de diseminar el pecado. Mientras esperan el día del juicio, están cautivos en las cadenas del Tártaro. En los textos sagrados hay un lugar llamado Hades. En hebreo, este lugar se conoce como Sheol y a menudo se traduce como infierno o sepulcro. En 2 Pedro 2:4 se menciona que Dios no perdonó al ángel que pecó, sino que lo arrojó al infierno, Tártaro, y lo entregó a cadenas de oscuridad reservadas para el juicio. Asimismo, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, uno de 8 personas, predicador de justicia, que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y convirtió a las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, condenándolas a destrucción. Ellos servirán como un ejemplo para aquellos que vivirán impíamente en el futuro. 2 Pedro 2:4-6. Este es el único uso del término en el Nuevo Testamento. Se trata de un lugar temporal donde ciertos ángeles caídos que pecaron están ahora confinados. Es posible que el Tártaro sea el mismo lugar que el abismo o el pozo. No debe interpretarse como un lugar de juicio para los humanos malvados. Por lo tanto, infierno no es una traducción precisa. El Tártaro es el lugar donde actualmente están encadenados algunos ángeles pecadores. Esta palabra griega específica solo se usa una vez en el Nuevo Testamento. Número 2. El nuevo cielo. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. En Apocalipsis 20 la historia tal como la conocemos termina, y Juan comienza a describir el estado eterno en el que vivirán los creyentes. Los no creyentes existirán en un estado eterno que ya ha sido descrito. Los creyentes vivirán en un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. Apocalipsis 21:2-4, Nueva Traducción Viviente, dice: Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo, y oí una gran voz del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. En este momento, Cristo habita en una ciudad celestial, con las almas de todos los creyentes que han fallecido. Juan 14:2-3, Nueva Traducción Viviente. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Durante el milenio, el pueblo de Dios vivirá y trabajará en la tierra que conocemos ahora, con su capital en Jerusalén. Pero después de que Dios destruya y renueve la tierra, enviará esa ciudad celestial desde el cielo a la nueva tierra, preparada como una novia adornada para su esposo. Esa ciudad será conocida como la Nueva Jerusalén y servirá como la capital de la nueva creación. Allí, en medio de su nueva creación, Dios habitará y vivirá con su pueblo, y todo sufrimiento y decepción desaparecerán. La idea de que Dios hará todas las cosas nuevas puede parecer demasiado fantástica para ser verdad, pero Él asegura que esta promesa es fiel y verdadera. Su pueblo estará completamente satisfecho en la nueva creación, que se simboliza aquí con la metáfora de la sed saciada por la fuente del agua de la vida. Cuando tienes sed, la satisfacción refrescante de beber un vaso de agua fría queda en comparación con la satisfacción espectacular que te espera.
Cada persona vivirá en la nueva creación, pero el cristiano completamente comprometido, aquel que conquiste, heredará una recompensa aún mayor, y Dios residirá con él con una intimidad mayor, como un padre con su hijo. Aunque los creyentes vivirán en toda la nueva creación, el ángel dirige la atención de Juan hacia la capital de la nueva tierra. Esta ciudad brillará más que un diamante cortado, ya que estará adornada con la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 12, 17, nueva traducción viviente. Tenía una gran muralla alta con 12 puertas, y en las puertas había 12 ángeles, y nombres estaban escritos en las puertas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al este había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al oeste 3 puertas. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad estaba dispuesta como un cuadrado, y su longitud era igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la anchura y la altura eran iguales, y midió su muralla, 144 codos, según la medida humana, que también es la de los ángeles. La enorme muralla de la ciudad representa la identidad de sus habitantes, y las puertas llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. Los nombres de las 12 tribus de Israel están inscritos en las puertas de la ciudad, indicando la presencia de los creyentes del Antiguo Testamento. La muralla de la ciudad tiene 12 cimientos, cada uno con el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero, representando a los creyentes de la era del Nuevo Testamento. Esto simboliza la coexistencia de los seguidores del Antiguo y del Nuevo Pacto en la nueva creación. En el libro de Apocalipsis, un ángel mide la ciudad santa, incluyendo sus puertas y murallas, y revela que es un cubo de 12,000 estadios en longitud, ancho y altura. Para poner esto en perspectiva, un estadio mide aproximadamente 600 pies, lo que significa que cada dimensión de la ciudad es de unos 1,400 metros, aproximadamente la mitad de la distancia entre Nueva York y Los Ángeles. La altura de la ciudad es especialmente impresionante, ya que se eleva a múltiples pisos y es solo la capital de la nueva creación de Dios. Además, las murallas de la ciudad son increíblemente gruesas, con 144 codos de espesor, alrededor de 72 yardas. Apocalipsis 21, 18, 27. El material de la muralla era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio transparente. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónico, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el 10º de crisopraso, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta era una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio transparente. La ciudad estaba hecha de oro puro, semejante al vidrio transparente. No vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella durante el día, ya que no habrá noche allí. Sus puertas nunca se cerrarán, y se llevará a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella nada impuro ni nadie que practique abominaciones o mentiras, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad de oro puro, tan claro como el vidrio. Los cimientos de las murallas de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónix,
el sexto de rubí, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de turquesa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta hecha de una sola perla. La gran calle de la ciudad era de oro puro, tan transparente como el vidrio. Apocalipsis 21, 18, 21. La muralla estará construida de jaspe, una piedra preciosa translúcida. Esta ciudad estará completamente hecha de oro. Los cimientos de las murallas de la ciudad estarán adornados con cada tipo de joya. La lista es incomprensible. No será necesario el sol ni la luna en la ciudad, porque la gloria de Dios la iluminará. Su lámpara será el Cordero. Nuestro sol está a 93 millones de millas de distancia, pero su poder es suficiente para iluminar la tierra. La presencia de Dios, en cambio, puede reemplazar fácilmente al sol, porque el Señor posee una mayor potencia y resplandor. El hecho de que nunca haya noche allí implica que los creyentes, con cuerpos glorificados, nunca se cansarán ni necesitarán dormir. Además, no nos aburriremos en la nueva tierra. Las naciones y los reyes funcionarán en un contexto nacional, trayendo su gloria y honor a esta ciudad. Todos visitarán la Nueva Jerusalén como la cúspide de sus vidas en la nueva tierra, y con razón, dada su magnificencia. Aunque la invitación a habitar en esta ciudad es universal, los requisitos para entrar son específicos. Nada impuro entrará en ella, ni tampoco quien haga lo que es abominable o falso, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que han aceptado a Jesús como su Salvador por fe. Número 3. El trono de Dios. La descripción del cielo de Juan sirve como recordatorio de que adoramos a un Dios de orden y armonía, no de caos y anarquía. Juan pinta un cuadro lleno de forma, estructura, armonía, precisión y dignidad. Es evidente que las acciones de Dios nunca conducen al caos. Apocalipsis 4:1, Biblia amplificada. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había oído, como el sonido de una trompeta hablando conmigo, dijo: «Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». Ocurrir después de estas cosas. De repente, estuve en comunicación especial con el Espíritu, y he aquí, un trono estaba en el cielo con alguien sentado en el trono, y el que estaba sentado parecía como el resplandor cristalino de una piedra de jaspe y el color ardiente de una piedra de cornalina, y rodeando el trono había un arco iris que parecía del color de la esmeralda. Apocalipsis 4:2-3. Naturalmente, ciertos aspectos de la experiencia de Juan en el Espíritu eran únicos y no repetibles, ya que estaba escribiendo la Escritura Sagrada, pero gran parte de ello es repetible. La descripción de Dios como teniendo la apariencia de piedras preciosas, jaspe y cornalina, Apocalipsis 4:3, hace referencia a su valor y elegancia. El arco iris que rodeaba el trono, Apocalipsis 4:3, recuerda a Génesis 9:12-17, donde Dios designó el arco iris como una señal de su pacto con Noé, de no destruir nunca más la tierra con un diluvio. Cada vez que aparece un arco iris en las Escrituras, es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Rodeando el trono había otros 24 tronos, y sentados en ellos estaban 24 ancianos. Estaban vestidos de blanco, y tenían coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4:5-7, Biblia amplificada. Del trono salían destellos de relámpagos, rugidos y truenos. 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había algo semejante a un mar o una gran extensión de cristal, como el cristal más puro. En el centro y alrededor del trono había 4 criaturas vivientes llenas de ojos por delante y por detrás, viendo y conociendo todo lo que las rodea. La primera criatura era como un león, la segunda como un becerro o un buey, la tercera tenía la cara de un hombre, y la cuarta era como un águila en vuelo.
Los destellos de relámpagos y los truenos representan el poder y la majestuosidad de Dios. Las 4 criaturas vivientes evocan a los seres angelicales descritos en Ezequiel 1 e Isaías 6, que tienen apariencias similares a un león, un buey, un hombre y un águila, además de ojos en varias direcciones. Apocalipsis 4, 8, 11, Biblia amplificada. Las 4 criaturas vivientes, cada una con 6 alas, están llenas de ojos por todas partes y por dentro, debajo de sus alas. Día y noche no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Soberano de todo, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios eterno e inmutable. Siempre que las criaturas vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas ante el trono, diciendo: Digno eres, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas, y llegaron a existir. El concepto de Dios como creador se establece desde el principio, sentando las bases para los capítulos siguientes en los que Dios interviene en la creación y corrige los daños causados por el pecado. Esto conduce al capítulo 5, donde se presenta a Jesucristo. En conclusión, hoy hemos explorado profundos aspectos sobre la creación, la intervención divina y la introducción de Jesucristo en el contexto de la obra de Dios. Esperamos que este contenido haya sido esclarecedor y enriquecedor para todos ustedes. Nos encantaría saber qué aprendieron de este tema, así que les invitamos a dejar sus comentarios abajo. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.